Muy buenas tardes. Ahora es sábado, sábado santo. Es el día del Señor, el día de reposo. Eh, Ahora es mayo 7 del 2022. Ahora vamos a hablar de San Pablo. Pero primero, como siempre, hay que darle la gracia al Creador. Todo honor y toda honra al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga al que le obedece. El tema de hoy es San Pablo. Un versículo que toman todos el moderno cristiano, que lo toma y que dice que ya dice ahí que no tienes que guardar la ley. Vamos a ir más a fondo sobre eso, pero ahora vamos a hablar el tema del fin de la ley, se titula ahora el video. Vamos a comenzar con el libro de Romanos 10:4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Toman ese versículo y dicen, ya ven, no tienes que guardar nada. Porque el fin de la ley es Cristo. Ley. No dijo leyes, ¿verdad? Dijo ley, San Pablo. ¿De qué estará hablando? ¿De qué ley está hablando? ¿De que ya no tenemos que hacer la palabra de Dios? Ok. Vamos a ir más a fondo más adelante sobre eso. Pero es el primer versículo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ver qué nos dice. Le está hablando al pueblo a los romanos. Vamos a Romanos 1:25. A ver qué dice. A ver si se contradice San Pablo, si se contradice la Biblia. Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es idolatría. Está hablando de la idolatría, que cambiaron las imágenes, que cambiaron sus estatuas, cambiaron la verdad para adorar a sus imágenes, a sus ídolos. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice San Pablo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando ahí de que la mujer se cuesta con mujer. Mandamiento, ¿verdad? En Éxodo 20 en adelante. A ver, el 27. Y de igual modo, también los hombres dejan el uso natural de mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Dice San Pablo que hasta los hombres también se estaban metiendo con hombre, mujer con mujer. Eso lo encuentras en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levíticos. Encuentras todo ese mandamiento de que no tienes que estar con mujer, hombre con hombre. Dice, y seguimos. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, nos vamos al 29.
Romanos 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a padres. Aquí está diciendo San Pablo, les está mencionando como unos 7, 8 mandamientos que les está reprochando al pueblo de Romanos. Y seguimos, el 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, saben el juicio de Dios, saben el término que tienen. El que ha escuchado la palabra de Dios, el que sabe el término de lo que te puede suceder si no haces los mandamientos de Dios. Sigamos. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Les gusta que otra persona, el que hace el mal, le gusta que otra persona está haciendo el mal, se complace. Ahí vamos, estamos aprendiendo un poco, ¿verdad? Del primer versículo que leímos de Romanos 10:4, que según que Cristo es el fin de la ley. ¿Se estará contradiciendo San Pablo? No creo. Seguimos. Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Está hablando otra vez San Pablo de que tenemos que guardar la ley. En ese mismo libro nos vamos a Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidemos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley, dice San Pablo. Dice, por la fe entonces vamos a dejar de ser la ley de Dios. Dice, en ninguna manera, la confirmamos, la hacemos, dice San Pablo. En ese mismo libro otra vez, básicamente es mucho de Romanos Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ante él? O sea que si tú ya reconociste a Dios, que si tú ya reconociste al Mesías, que Él se murió por ti en la cruz, que se murió por tus pecados, ¿cómo puedes tú, teniendo ese conocimiento, sabiendo eso, cómo puedes vivir en el pecado ya sabiendo que Jesucristo murió por ti? Y nos vamos más para abajo, Romanos 6, Romanos 7, 12 y 14. Dice,
De manera que la ley es verdad y santa. Dice San Pablo, recuerden, ¿eh? De manera que la ley es verdad y santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Recuerden eso, ¿eh? Recuerden. A ver, nos vamos al primer versículo donde comenzamos. Recuerden, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Dice, no, ya tiren todo ya. La ley ya no existe. Nomás estamos bajo fe, bajo gracia. Jesucristo vino, nomás lo que necesitamos hacer es creer en Cristo. Es todo. Falso. Es una doctrina falsa. Nos vamos a Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Dice San Pablo a los hebreos, la sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir eso? Es la venida de Cristo. La venida de Cristo. Dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Los buenos bienes venideros es el que Cristo va a regresar, va a venir, vino y se sacrificó por nosotros. ¿De qué ley está diciendo San Pablo en 10:4? Está hablando del sacrificio de animales, porque en aquel tiempo sacrificaban animales por sus pecados. Entonces, Cristo es nuestro Cordero. Pero en los siguientes versículos vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Entonces, nos vamos a Mateo 23:2. Dice, tienen que tener muy claro de que mismo Pablo dice que él dice, sean imitadores míos como yo soy de Cristo. San Pablo está diciendo que sean imitadores de Cristo, así como él es imitador de Cristo. Recuerden eso, ténganlo muy claro. Porque hay doctrinas que están enseñando incorrectamente las enseñanzas de Dios. Dice Mateos 23:2. Perdón. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo. Dice Cristo en letras rojas. Mateos 23:2 y 3. Dice que guarden y hagan todo lo que les dicen. Dice, ¿y qué es lo que estaban leyendo los escribas y los fariseos? Estaban leyendo el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo, dice Cristo. Mas no hagáis conforme a sus obras.
porque dicen y no hacen. Dice, aguarda, dice, guardéis, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo. O sea, hazlo, todo lo que te están diciendo de la palabra de Dios. Nomás no hagas sus obras, sus actos que ellos hacen. Porque ellos te dicen que hagas una cosa y ellos mismos no mueven ningún dedo, dice Cristo. ¿Está diciendo Cristo que no hagas la ley? No. Ahí les está diciendo que guardéis y hacerlo todo lo que te dicen. Nomás no hagas sus obras de ellos. Nos vamos a otra vez. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Muchos cristianos toman ese versículo y te quieren comprobar de que la ley no la tienes que hacer, que ya es terminado, que el Viejo Testamento ya no existe. Como dice un hermano, es el único libro que conoce que te dicen, no tengo que leer la primera parte del libro o en dónde comienzo, en el Evangelio, en Romanos. Dice, es el único libro que le dicen a la gente que no comiencen en el principio. Cuando compres un libro, cuando lo estés pagando, dile a la persona que te está cobrando, oye, nomás en la mitad del libro voy a leer. ¿Me puedes cobrar la mitad nomás? Porque la otra mitad no lo voy a leer. O no la tengo que leer. A ver qué te va a decir. Tienes que leer toda la escritura para tener un buen entendimiento. Nos vamos a Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No le agradaron a Dios, ¿por qué? Porque mataban animales, hacían holocaustos y otra vez venían y hacían pecado. Hacían las mismas cosas porque el borrego murió el día de ayer por tu pecado y lo vuelves a hacer el día siguiente. O sea, de nada te servía. Por eso tuvo que venir Cristo y dar su propio cuerpo para nuestros pecados, para ya no tener que sacrificar animales. De eso está hablando San Pablo 10:4, de la ley de sacrificio. Pero si no tienes entendimiento de la escritura, si nunca has leído el libro o muy poco lo has leído, no vas a tener conocimiento de lo que está diciendo Pablo, porque mismo Pedro dice que San Pablo es difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender? Porque si no tienes conocimiento de la escritura, desde el primer libro hasta el último, no vas a saber de qué está hablando San Pablo. Bien puedes correr a Romanos y te puedes defender con 10:4, ¿verdad? Que es Cristo es el fin de la ley. Pero si no sabes el significado que significa eso, entonces, entonces no vas a saber de qué está hablando Pablo. No vas a tener ni idea. Nomás vas a sacar versículos que estás repitiendo
de una persona que te está dirigiendo y te está dirigiendo a tu calvario. Los dos, juntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estudiar. No nomás con escuchar, oh, Julanito me dijo, oh, Sutanito me dijo. No, tú tienes que leer. Tienes que leer, mirar videos, estudiar, como dicen en un libro, libro de Eclesiásticos. Al fin de todo, lo único del hombre que tiene que hacer, dice, es estudiar la palabra de Dios para que tengas conocimiento. Al fin de todo. Entonces, estas doctrinas que les están enseñando en estos días, el cristianismo, nómbralos, todos. ¿Por qué quieren enseñar eso? Porque por el dinero. Mientras más seguidores tengan, más dinero tienen, más donaciones van a recibir. Es por eso que convirtieron la palabra de Dios en mentira, dice San Pablo. En mentira. Nos vamos a el Hebreos 9:10. Dice, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas obligaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando de los sacrificios. Reformación, reforma, es la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está hablando San Pablo, la ley de sacrificio. Y nos vamos al último libro, Romanos 3:21. Romanos 3:21. Dice, Romanos 3:31. Luego, dice, ando en el verso equivocado, es Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Fíjense, léanlo otra vez. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién se manifestó? Cristo se manifestó, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. San Pablo, ¿qué está diciendo ahí? Testificando por la ley y por los profetas. ¿Los profetas dónde están? En el Viejo Testamento, como le llaman. Entonces, ¿qué? ¿Cristo es el fin de la ley? ¿Ya no tenemos que hacer? No. San Pablo es, tal vez, como dice Pedro, es un poco difícil de entender sus libros, pero es por eso que necesitamos tener un poquito más de entendimiento de la Escritura. Bien puedes sacar ese versículo o puedes irte corriendo a Gálatas para defender tu cristianismo, de que la ley es maldición,
Lo encuentras en Gálatas, que la ley es maldición, pero no saben de qué están hablando. Será para otro tema, será para otro video ese versículo. Pero es que mucha gente nomás sacan un versículo y ya todo lo demás ya no. Pero no saben que ese versículo, si no te comprueban la significación de ese versículo, entonces no tiene validez. Como ven, aquí les saqué 7, 8, 10 versículos de lo que dice San Pablo. En Romanos 10 dice que la ley es el fin de la ley, que Cristo, es el fin de la ley, pero te ha comprobado que desde el principio, en el primer versículo de Romanos, te está diciendo, le está diciendo al pueblo a los romanos, de que dejaron la palabra de Dios, se acostó mujer con mujer, hombre con hombre, y todas las barbaridades que estaban haciendo. Entonces, si fuera el fin de la ley, ¿por qué está hablando Pablo de todas esas cosas que estaba haciendo el pueblo? No tiene, o sea, se estuviera contradiciendo a sí mismo. Entonces lo estuviera llamando a Cristo un mentiroso, cuando no lo es. Bueno, ese fue el tema de Dios. Ojalá y hayan tomado la palabra para tener un poco más de conocimiento en lo que es la palabra de Dios. Entonces, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Todo honor y toda honra al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga al que lo obedece. Amén.